Esto es Ciencia Mística. Bienvenida y bienvenido a Ciencia Mística, un espacio donde exploramos los misterios de la naturaleza, la espiritualidad, la ciencia y en esta ocasión, la mente humana. Hoy nos adentraremos a un tema tan fascinante como inquietante, el lavado de cerebro. ¿Cómo funciona? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cuáles son los casos más relevantes en la historia? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitar ser manipulados? Acompáñame a este recorrido a través de las técnicas de persuasión y control mental que se han empleado a lo largo de la historia y que sorprendentemente siguen vigentes hoy en día. Cuando escuchemos el término, es común imaginar una escena sacada de una película de ciencia ficción. Un científico con electrodos manipulando la mente de un sujeto indefenso, pero la realidad es mucho más sutil y a la vez aterradora. El lavado de cerebro es cualquier proceso mediante el cual una persona es inducida a cambiar sus creencias, valores o comportamientos sin ser consciente de ello. Esto no es algo nuevo. A lo largo de la historia ha sido utilizado por movimientos religiosos, regímenes políticos, sectas, corporaciones y hasta medios de comunicación. La clave de su éxito radica en que nadie que esté siendo manipulado cree que lo está haciendo. El concepto moderno de lavado de cerebro comenzó a tomar forma en el siglo XVIII, durante el resurgimiento cristiano en América. Predicadores como Jonathan Edwards utilizaban técnicas para inducir sentimientos de culpa y tensión en sus seguidores, llevándolos a la conversión a través de una intensa presión emocional, generando culpa. Desde entonces, las estrategias de manipulación han evolucionado y se han refinado, encontrando su lugar en diversos contextos. A continuación, exploraremos algunos de los casos más impactantes de la historia. Experimentos de control mental en la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética llevó a cabo investigaciones sobre técnicas de reentrenamiento mental para influir en el comportamiento humano y lograr la sumisión total de individuos. Estas prácticas buscaban la admisión de culpabilidad bajo coerción y fueron utilizadas contra opositores políticos desde los años 70. El proyecto MK Ultra fue un programa secreto de la CIA desarrollado entre las décadas de 1950 y 1960. Con el objetivo de estudiar métodos de control mental. La agencia quería investigar si era posible manipular el comportamiento humano a través de drogas como el LSD, la hipnosis, la privación sensorial y otros métodos psicológicos extremos. Este programa surgió en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos temía que la Unión Soviética o China estuvieran experimentando con el control mental para obtener ventaja en interrogatorios y espionaje. La CIA comenzó entonces a desarrollar sus propias técnicas, sin importar los efectos devastadores que podrían tener en los sujetos involucrados. Entre las técnicas y los experimentos más perturbadores se destaca el uso de LSD y drogas alucinógenas. Se administraban sin el consentimiento de los sujetos para observar sus efectos en la mente y la posibilidad de inducir estados alterados de conciencia controlables. La hipnosis y la sugestión. Se intentó implantar órdenes en individuos bajo trance hipnótico para influir en sus acciones sin que fueran conscientes de ello. La privación sensorial y el aislamiento. Se sometía a sujetos a largos periodos sin luz, sin estímulos sonoros y con un escaso contacto humano para debilitar su capacidad cognitiva. Electroshock. Algunos pacientes fueron sometidos a intensas descargas eléctricas para borrar recuerdos y modificar patrones de pensamiento. Experimentos en hospitales y universidades. Muchas de estas pruebas se realizaron en instituciones médicas y educativas sin que los participantes supieran que estaban siendo utilizados en experimentos de control mental. Las víctimas de MK Ultra eran en su mayoría ciudadanos comunes, prisioneros, pacientes psiquiátricos e incluso empleados de la CIA. En la década de 1970, el proyecto MK Ultra salió a la luz gracias a investigaciones periodísticas y audiencias en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, muchas pruebas fueron destruidas antes de que la verdad pudiera conocerse por completo. A pesar del escándalo, nadie fue procesado por estos experimentos. Aunque los experimentos fueron condenados, su legado ha inspirado diversas teorías de conspiración y ficciones. Una de las ficciones más populares es la serie Stranger Things, donde el personaje de Eleven es sometido a pruebas en un laboratorio del gobierno, similar a las prácticas de MK Ultra.
Además, ha sido vinculado con la teoría de que ciertos gobiernos aún emplean técnicas de control mental en la actualidad. Se habla de programas encubiertos de manipulación de masas y experimentos más sofisticados para inducir comportamientos específicos a través de medios digitales. El experimento Pitesti, un sombrío capítulo del régimen comunista rumano que buscó reeducar a los prisioneros políticos mediante métodos de tortura extrema. Este experimento es considerado uno de los más brutales en términos de lavado de cerebro. Nos muestra hasta dónde puede llegar la crueldad humana en el nombre de una ideología. Entre 1949 y 1951, en la ciudad de Pitești, Rumanía, se llevó a cabo un experimento de reeducación en la prisión local. El régimen comunista, alineado con la Unión Soviética, buscaba transformar a los opositores políticos en seguidores leales mediante la destrucción de su voluntad y la imposición de una obediencia absoluta. Las víctimas incluían a miembros de partidos políticos disidentes, estudiantes, religiosos y cualquiera que fuera percibido como una amenaza al nuevo orden. El proceso de reeducación se estructuró en varias fases. La primera, el desenmascaramiento externo. Los prisioneros eran forzados bajo tortura física a revelar detalles íntimos de sus vidas y a confesar crímenes inexistentes. La segunda, el desenmascaramiento interno. Se les obligaba a delatar a compañeros que mostraran dudas o comportamientos contrarios al régimen. La tercera fase era el desenmascaramiento moral público. Los detenidos debían renunciar públicamente a sus creencias y valores, siendo sometidos a humillaciones que incluían blasfemias y profanaciones de símbolos religiosos. Las torturas no se limitaban a agresiones físicas, también incluían privación del sueño, alimentación forzada con sustancias repugnantes y obligar a los prisioneros a torturarse entre sí, rompiendo cualquier lazo de solidaridad. Se estima que entre 1,000 y 5,000 personas fueron sometidas a este brutal proceso, con un número indeterminado de muertes debido a las torturas. El experimento Pitesti es recordado como una de las prácticas más inhumanas de manipulación y destrucción de la identidad humana. Hoy en día, sirve como un sombrío recordatorio de los extremos a los que puede llegar un régimen totalitario en su afán del control absoluto. Otro ejemplo más contemporáneo es el de una comunidad religiosa con sede en Guadalajara, México, cuyo nombre hace alusión a la iluminación mundial. En esta comunidad se sabe que desde el primer contacto los nuevos miembros experimentan un ambiente de acogida cálida, en el que se les ofrece una verdad revelada y un propósito divino. Poco a poco, las enseñanzas fomentan la idea de que la salvación solo es posible dentro del grupo y que todo lo externo es una amenaza para su fe. Entre las prácticas más comunes encontramos el aislamiento del mundo exterior, donde se desalienta el contacto con información externa o con personas que cuestionen las creencias del grupo. La desconfianza hacia los medios de comunicación y el sistema educativo externo es frecuente. Autoridad incuestionable. Se presenta un líder como una figura divinamente elegida, cuya palabra es ley. Cualquier crítica se considera una falta de fe o incluso una traición, aunque se sabe que su líder actualmente está cumpliendo una condena en Estados Unidos. Rituales y dinámicas de grupo, reuniones constantes, oración en comunidad y testimonios emocionales refuerzan la idea de que los miembros están en el único camino verdadero. Culpa y miedo. Se inculca la idea de que cuestionar o abandonar el grupo traerá consecuencias espirituales graves, como castigos divinos o la pérdida de la salvación. Sacrificio total. Se espera que los miembros contribuyan con tiempo, dinero y esfuerzo sin cuestionar los objetivos de la organización. La espiritualidad es una búsqueda legítima y valiosa, pero cuando una organización exige obediencia ciega y limita la autonomía de sus miembros, es necesario cuestionar hasta qué punto estamos eligiendo libremente esta forma de creer. Pero ¿cómo llegan las personas a abandonar sus creencias, a sus familias y a cambiar radicalmente su pensamiento? Según Dick Zutphen, el lavado del cerebro sigue 3 fases progresivas. La primera es la fase equivalente. El cerebro responde de la misma manera a estímulos débiles y fuertes. Imagina un grupo de personas asistiendo a un retiro espiritual intensivo. Durante horas están sometidos a cánticos repetitivos,
discursos emocionales y luces parpadeantes. En este punto, sus cerebros comienzan a responder de la misma manera tanto a un susurro como a un grito, ya que la sobrecarga de estímulos los ha llevado a un estado de fatiga mental en el que todo tiene la misma importancia. Ya no pueden diferenciar la intensidad del mensaje, lo que hace que sean más receptivos a la información sin cuestionarla. La segunda fase es la fase paradójica. La mente reacciona más intensamente a estímulos débiles que a los fuertes. Después de días de privación de sueño y estrés emocional en un programa de potencial humano, un líder del grupo habla con voz baja y pausada, diciendo frases aparentemente inofensivas como «Tal vez aún no estás listo para cambiar tu vida». En este estado, la persona que antes ignoraría un comentario así lo percibe como algo intensamente significativo y puede sentirse profundamente conmovido o ansioso por demostrar que sí está lista. La mente, agotada, reacciona con más fuerza a lo sutil y apenas responde a lo que normalmente sería considerado un mensaje fuerte o agresivo. La última fase es la fase ultra paradójica. Los patrones de pensamiento pueden ser completamente revertidos. En una secta religiosa, alguien que inicialmente entró con escepticismo y dudas sobre las enseñanzas del líder pasa por meses de adoctrinamiento, aislamiento y rituales repetitivos. Con el tiempo, su resistencia mental se debilita y empieza a aceptar partes de la doctrina. Luego, se le somete a sesiones de culpa y redención en las que se le convence de que su antiguo escepticismo era una señal de falta de fe. Finalmente, tras suficiente manipulación emocional y desgaste psicológico, su sistema de creencias original se invierte por completo. Ahora cree fervientemente en la doctrina de la secta y considera que su antiguo pensamiento era una ilusión o incluso una prueba que tenía que superar. Puede llegar al punto en el que defiende con pasión aquello que antes rechazaba y ve a quienes dudan como personas perdidas o engañadas, sin darse cuenta de que él mismo ha pasado por una transformación radical. Para inducir estas fases, se emplean estrategias como la manipulación emocional, sobre todo a través del miedo y la culpa, la fatiga mental y física, para reducir la capacidad de análisis, el aislamiento de la información externa, la creación de un lenguaje especializado para generar exclusividad y por último, hipnosis y estados alterados de conciencia, inducidos por rituales repetitivos, música rítmica o discursos monótonos. Estas fases se acompañan con un proceso de descognición. La descognición es un proceso sistemático de manipulación mental que busca eliminar la capacidad crítica de una persona, reemplazándola con un pensamiento programado. Esta, a su vez, se desarrolla en 3 etapas principales. La primera fase es la fase de confusión y alteración. Se somete a la persona a un estado de alta incertidumbre y estrés. Se pueden utilizar técnicas como la privación del sueño, cambios drásticos en la dieta o exposición constante a información contradictoria. La víctima pierde capacidad de distinguir entre realidad y ficción, lo que facilita la manipulación. La segunda fase es el bombardeo de información. Se inunda al individuo con datos, preguntas y conceptos nuevos. La sobrecarga de información distorsiona su percepción de la realidad y lo hace vulnerable a aceptar cualquier lógica, incluso si es irracional o contradictoria. La última fase es la fase de detención del pensamiento. Se emplean técnicas para inducir estados alterados de conciencia donde la mente se vuelve más pasiva y sugestionable. Se busca generar un estado mental en el que el individuo deje de pensar activamente y simplemente absorba todo lo que se le dice. Las técnicas más comunes empleadas para inducir estos estados alterados de conciencia son el ritmo repetitivo. La exposición a ritmos monótonos y repetitivos, como tambores o cantos, induce a un estado hipnótico en el cerebro. Esto hace que la persona sea más sugestionable y menos crítica ante la información recibida. La meditación prolongada. Aunque la meditación tiene beneficios cuando se practica conscientemente, el exceso puede generar una desconexión de la realidad. Permanecer largos periodos en estado alfa, una de las ondas cerebrales asociadas con la relajación y la sugestibilidad, reduce la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
Cantos y mantras. Repetir frases o sonidos de manera constante puede inducir un trance en el que la persona deja de cuestionar y acepta pasivamente la doctrina impuesta. Cuando estos cánticos se combinan con la meditación y la música repetitiva, la alteración del estado de conciencia es aún más profunda. El cerebro humano opera en diferentes tipos de ondas, cada una asociada con distintos niveles de conciencia y procesamiento cognitivo. Las ondas beta son las ondas del estado de alerta y el pensamiento lógico. Es el estado óptimo para el razonamiento crítico y la toma de decisiones informadas. Las ondas alfa son las ondas de relajación, meditación ligera y alta receptividad. En este estado, la mente es más sugestionable. Las ondas teta son las ondas de estado de trance, sueño ligero y creatividad intensa. Se asocian con la hipnosis y los estados de profunda meditación. Las ondas delta son las ondas del sueño profundo y la regeneración celular. Aquí, la mente está prácticamente desconectada del mundo exterior. Cuando una persona es inducida a permanecer en estados alfa o teta por periodos prolongados, su capacidad crítica disminuye y se vuelve más receptiva a la información sin cuestionarla. Es por eso que técnicas como la música repetitiva, la privación del sueño y la meditación prolongada pueden ser utilizadas para facilitar la manipulación mental en ciertos grupos. Ya que conoces esta información, analicemos las 6 fases de conversión de sectas según Dick Sutphen. Las sectas utilizan un proceso de conversión en 6 fases para asegurar la transformación completa de sus seguidores. La primera fase es el compromiso inicial. Se ofrece un discurso motivador sobre la importancia de mantenerse fiel a los compromisos personales. La persona se siente inspirada y comprometida con el grupo. Compromiso con la organización. Se induce a la persona a comprometerse aún más con la comunidad, participando en actividades regulares y cambiando hábitos personales. Se enfatiza que cualquier duda o alejamiento traerá consecuencias negativas. Generación de tensión. Se crean situaciones de presión social o estrés emocional para hacer que la persona sienta que necesita al grupo para solucionar sus problemas. Inducción de culpa e incertidumbre. Se inculca la idea de que cualquier desviación de las normas del grupo es un fracaso personal. La culpa y el miedo se utilizan para mantener la lealtad. Lenguaje exclusivo. Se induce un lenguaje propio del grupo, lleno de términos especializados que solo los iniciados comprenden. Esto refuerza la sensación de pertenencia y diferencia con el exterior. Una vez que la persona ha pasado por todas las etapas, se le brinda reconocimiento y validación dentro del grupo. Se le hace sentir especial y parte de algo trascendental, reforzando su compromiso absoluto. Otro tema que está relacionado con el lavado de cerebro y debes conocer es la persuasión. La persuasión es una técnica de manipulación que se basa en distraer la parte izquierda del cerebro, que es la encargada del pensamiento lógico y racional, mientras se estimula la parte derecha, que es más visual e intuitiva. Esto se puede lograr mediante varias técnicas. Aquí te voy a compartir las más usuales. 1. Estados emocionales intensos, miedo o euforia que bloquean la lógica. Por ejemplo, en un evento de avivamiento espiritual, un predicador describe con gran dramatismo las consecuencias del pecado, utilizando imágenes vívidas del infierno y la condenación eterna. Al mismo tiempo, la música y la respuesta emocional del público generan una atmósfera de alta euforia. La intensidad del momento hace que los asistentes no analicen racionalmente lo que se les dice, sino que reaccionen emocionalmente, entregándose por completo a la doctrina del grupo.
La segunda técnica es la repetición en discursos estructurados de forma rítmica. En ventas y en marketing, esto se traduciría a un comercial de televisión que repite insistentemente frases como "compra ahora", "no lo pienses más", "esta es tu oportunidad", acompañado de música pegajosa y visuales llamativos. La repetición constante refuerza el mensaje en la mente del espectador, haciéndolo más propenso a comprar por impulso. Otra técnica es la creación de escenarios catastróficos o esperanzadores donde el persuasor es la única solución. En el sector de salud y bienestar, esto se traduciría a un gurú de salud alternativa que asegura que las farmacéuticas están ocultando la cura real del cáncer y que la única solución es seguir su método de alimentación extrema y comprar sus suplementos naturales. El miedo a la enfermedad hace que muchas personas descarten los tratamientos convencionales y sigan sus instrucciones sin cuestionarlas. En un contexto de culto, esto se traduciría como un líder sectario que predice el fin del mundo en una fecha específica y asegura que solo aquellos que se unan a su comunidad y sigan sus enseñanzas serán salvados. La desesperación y el miedo a la catástrofe llevan a los seguidores a abandonar sus vidas anteriores y depender completamente del grupo. Otra técnica es el intercalado de mensajes subliminales para que el receptor asuma ideas como propias. Por ejemplo, un anuncio de refrescos muestra constantemente imágenes de personas felices y exitosas disfrutando de la bebida, sin decir directamente que el consumo del producto traerá felicidad. Sin embargo, el mensaje subliminal se instala en la mente del espectador, asociando la marca con emociones positivas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo poder detectar si nos están lavando el cerebro? Algunas señales de alerta incluyen: sientes que debes cortar lazos con quienes piensan diferente. Tu grupo o comunidad rechaza cualquier crítica externa y solo acepta información interna. Te piden hacer compromisos absolutos sin dejar espacio a la duda. Te dicen que debes rechazar a toda costa ciertos medios de información o ideas. Usan el miedo o la culpa para hacerte actuar. Sientes que ya no puedes pensar con claridad o cuestionar las cosas por ti mismo. Si tú identificas estos patrones en cualquier situación religiosa, política, empresarial o social, es momento de pausar, reflexionar y buscar información objetiva. Para protegerte de la manipulación, ejercita el pensamiento crítico. Pregunta siempre. Consulta múltiples fuentes de información. No te quedes con una sola versión de la historia. Evita tomar decisiones motivadas por el miedo. Mantén una distancia emocional saludable con los grupos que exigen obediencia absoluta. Aprende sobre técnicas de manipulación para reconocerlas a tiempo. Vivimos en una era donde la manipulación es parte de nuestra vida diaria, desde la publicidad hasta los discursos políticos y las redes sociales. Comprender cómo funciona el lavado de cerebro nos permite recuperar nuestra autonomía y tomar decisiones informadas. Para ello, es esencial fomentar el pensamiento crítico, reconocer las señales de manipulación y cuestionar nuestras propias creencias. Solo a través de la reflexión consciente podemos protegernos de caer en influencias dañinas. El lavado de cerebro no solo ocurre en regímenes autoritarios o sectas, sino en entornos cotidianos. Desde el marketing hasta la política, aprender a identificarlo nos empodera y nos devuelve el control sobre nuestra mente y nuestras decisiones. Nos vemos en otro video.